El nuestro es un equipo que se reúne habitualmente. Nosotros hemos lamentablemente tenido un trabajo ingente siempre. Sabéis que, bueno, que el UFED nos golpeó duramente, como podemos. Nosotros hemos tenido que sacar adelante el caso Neurona, el caso Niñera, el caso... Bueno, es que me podría tirar aquí demasiado rato, ¿no? Pero tenemos casos actuales, ¿no? Como por ejemplo la denuncia del juez Manolo, que le llamamos nosotros, a nuestra secretaria general, Ione, por decir verdades como puños, ¿no? Como que es, por ejemplo, que la justicia tiene sesgo. Y esto es importante saberlo porque hay cosas que os vamos a contar también de la propia demanda, ¿no? Y de cómo actúa la justicia de este país, que tiene además un punto muy malévolo, que es que si tú la cuestionas, los mismos jueces tienen sentencias y generan jurisprudencia que dice que es especialmente maligno meterse con los jueces, porque lo que se cuestiona es el sistema judicial, la justicia en sí, por decirlo de una manera, y sin embargo no tienen ningún tipo de cortapisas a la hora de cuestionar un partido político, unas ideas, o de incluso ser benevolentes con otras, ¿no? Es decir, ellos consideran que cuestionarles a ellos está mal, pero no que cuestionar o imputar o denunciar a un miembro electo del Congreso de los Diputados, como puede ser Ione Belarra, es cuestionar la democracia. Entonces, esto es importante tenerlo, porque la obtención de justicia muchas veces la miramos desde una perspectiva errónea, ¿no? Creemos que la justicia va a ser pues lo que todos entendemos, ¿no? Que sea justa, que haya justicia social, que haya justicia real. Sin embargo, la justicia pues son la aplicación de una serie de normas y de leyes administrativas, penales, de todo tipo, que llevan a cabo pues señores con toga, ¿no? O señoras, se puede decir también, pero se puede decir, no vaya a ser que nos metamos en otro. La cuestión es que, pues eso, nosotros íbamos reuniéndonos después del día 29, sin dar crédito a todo lo que pasaba. O sea, nosotros el día 30 no dábamos crédito a lo que había pasado el 29, pero el día 31 no dábamos crédito a lo que seguía pasando el día 30. Y así, ¿por qué? Porque sí que es cierto que hay una serie de soluciones y de determinaciones reales que se podían haber tomado no solamente con lo que pasó, sino con lo que pasó con posterioridad. Un estado de emergencia hace que el ejército esté aquí al día siguiente, y no se atrevieron a declararlo. A nosotros eso nos parecía tremendo, ¿no? Y entonces es verdad que en nuestro trabajo cotidiano tuvimos durante mucho tiempo esto detrás. Mientras se contaban desaparecidos, mientras hablaba de niños, mientras hablaba de niñas, mientras no había respuesta, porque una forma de justicia también inmediata, y yo creo que eso es una cosa que aprendió muy bien el pueblo valenciano, es que si tú tienes un desaparecido, que aparezca. En las condiciones que lamentablemente sabíamos que iba a aparecer, pero que aparezca. Y no tiene por qué llevarse más allá de un día, o de 2, o de 3. Tiene que aparecer y tiene que ser inmediato. Y hay una serie de medidas que nosotros contemplamos que sí que se podían haber tomado, que podían haber evitado cosas, pero sobre todo había una serie de medidas que se podían tomar que no se estaban tomando y que estaban generando más dolor, ¿no? Más injusticia, por decirlo de alguna manera. Aquí todo faltaba y no había nadie, excepto familiares y vecinas que buscaban a sus desaparecidos. Yo creo que sí que empezó la oleada de solidaridad, ¿no? Las declaraciones de la vergüenza del Partido Popular con Manzón a la cabeza, pero también las declaraciones cruzadas de imputaciones de responsabilidad, de no, mira, es que esto es cosa tuya, no, pero es que mira, esto es cosa tuya, no. A ver, señor Gobierno de España, señor Gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana, nos da igual de quién sea responsabilidad. Creemos que los valencianos y las valencianas lo que tienen derecho es a una obtención inmediata de toda la reparación a la que sea posible llegar. Entonces, bueno, pues ante esa impotencia de la revictimización de Valencia, ¿no? Y de los ciudadanos y ciudadanas de Valencia por la falta de determinación y la prioridad de relato político, como estaban comentando los compañeros y compañeras, a la espera de la declaración de un estado de alarma que nunca llegó, pues nosotros estudiamos. Y la verdad es que estudiamos mucho y llegamos a algunas conclusiones, ¿no? Que son las que hemos recogido en nuestra demanda. La denuncia de Podemos, digamos que es la menos política en el sentido de que no va a por la cabeza de no sé quién o a por la cabeza de no sé cuántos, ¿no? La nuestra, porque es verdad que nosotros
O sea, imaginaros el nivel de ensoñación de este equipo, ¿no? Por la justicia, porque aquí seguimos, pese a todo lo que nos va pasando una y otra vez en los juzgados y pese a todas las respuestas que nos van dando los jueces una y otra vez en relación con aquellas cosas que ponemos en marcha, ¿no? Entonces nosotros llegamos a unas conclusiones de las que estamos absolutamente seguros, ¿no? Que son, primero, que los daños materiales que se produjeron en ese momento, aunque es fruto evidente de un desarrollo urbanístico cainita, absolutamente cainita, es verdad que el día 29 eran prácticamente inevitables. Nosotros frente a eso, o incluso con todos los ánimos que hubieran sido posibles, los daños materiales, la casa en el medio del cauce de un río, el piso, la urbanización en zonas inundables, como ha pasado con gente que lo ha perdido todo, que el día 29 no tenía remedio, ¿no? Aunque sí que creemos que es posible realizar una reflexión profunda, ¿no?, sobre qué modelo queremos construir y en qué ámbito, ¿no? Pero evidentemente eso no tenía ningún viso de cambio. Sin embargo, sí que analizamos y creemos que es plausible que lo más irreparable de todos estos daños, que fue la pérdida de vidas humanas, sí que se podía haber evitado, con un aviso a tiempo, con una serie de cuestiones que recogemos en la propia denuncia, con una reflexión, ¿no?, acerca de la desaparición de la unidad de emergencias valencianas, etcétera, pero simplemente con un aviso es muy probable que muchas de esas vidas no se hubieran puesto ni siquiera en riesgo. Que esas 277 almas que desaparecieron ese día, 227, perdón, pues siguieran aquí en su gran mayoría. Independientemente de que nos digan, bueno, es que el señor que estaba en el medio del campo sin móvil, bueno, estamos hablando de 1 frente a 227 y ni siquiera podemos aseverar, igual que no se puede hacer, que no se hubiera salvado, ¿no?, que alguien pudiera haberle avisado, que alguien... Y entonces nuestra denuncia va encauzada en ese sentido, ¿no?, en una búsqueda que nosotros creemos que también se puede perseguir jurídicamente, que tenga un resultado para las víctimas, porque lo que dice la ley es muy crudo, ¿no? Dice que las vidas humanas, una vez que se pierden, son irreparables, ¿no? Ese daño no se puede reparar. Pero a continuación sí que determina una serie de responsabilidades, ¿no? Entonces nosotros, una vez determinamos la cuestión primera y la segunda, lo que desarrollamos fue lo que va a contar Jaime a continuación, que lo que se debía perseguir era la búsqueda de la verdad material, ¿no?, de la objetivable, de aquella que lleve a obtener a este pueblo justicia y reparación. Es una denuncia contra nadie, es una denuncia para reclamar una investigación suficiente de lo que ha ocurrido para determinar si ha habido o no fallos, si los ha habido, de quién son esos fallos y si tienen relevancia penal. Esto es un poco el planteamiento que nosotros nos hicimos de inicio y al que creo que hemos sido respetuosos, ¿vale?, en el planteamiento. Empezamos contando en la denuncia que hay dos tipos, digamos, de factores, todos humanos, ¿vale? Unos factores más mediatos, más etéreos, por decirlo así, y otros más inmediatos. Los más mediatos serían algo así como el cambio climático y las actuaciones humanas que han hecho que los fenómenos meteorológicos sean más extremos, ¿vale?, que esto es una de las cosas que ha ocurrido realmente. Y también el que apuntaba Rocío, el urbanismo voraz, que, bueno, pues al final no respeta las condiciones medioambientales necesarias para desarrollarse con seguridad. Claro, estos son factores, desde mi perspectiva, esencialmente políticos. Y desde la perspectiva del equipo, no están incorporados a la denuncia como búsqueda de una responsabilidad. Pero sí tiene que haber, como decía, una reflexión. Es decir, sí hay una responsabilidad, no penal, de acuerdo, pero sí hay una responsabilidad política en esto. ¿Vale? Queda un poco extramuros del proceso, pero está. Y luego hay otros factores más inmediatos.
también humanos, que son las decisiones que se toman el día 29 de octubre o los días inmediatamente anteriores, que entendemos que sí están causalmente o pueden estar causalmente vinculados a los fallecimientos. ¿Vale? Y este es el kit de la cuestión. Bien por apreciación de lo que iba a ocurrir ese día. Lo que iba a ocurrir o lo que estaba ocurriendo. En segundo lugar, cómo codificamos eso que percibimos que está ocurriendo codificamos en alertas, en situaciones de emergencia, ¿vale? Conforme a los protocolos que tenemos, para trasladárselo al resto de organizaciones para movilizar recursos de bomberos, de lo que sea. Y en tercer lugar, cómo avisamos a la población de esa codificación para que la población pueda también adoptar sus propias medidas. Cada uno de los ciudadanos puede decir, coño, pues, no voy al garaje a sacar el coche, entre otras muchas cosas. O me subo a casa de mi prima, que está en el segundo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo hacemos en la denuncia? Bueno, planteamos esta cuestión yendo por organismo, ¿vale? Que tiene algo que ver con esta cuestión. En primer lugar, la EMET, ¿vale? La Agencia Estatal de Meteorología. Hacemos un análisis. En principio, la EMET sí que realiza avisos desde el 24 de octubre en adelante, los va modificando, va ampliando, cambia de alerta naranja a alerta roja, amplía las zonas geográficas, amplía las horas de vigencia y la EMET, que no tiene un canal específico de dirigirse directamente a la población, más que sus propias redes sociales, su página web, sus comunicados, en principio lo hace así, ¿vale? En principio la EMET para nosotros es, digamos, el más claro, digamos, de los... En segundo lugar están los dos centros de coordinación de emergencias, ¿vale? El centro de coordinación de emergencias dependiente de la Generalitat y el centro de coordinación integrado, el CECOPI, ¿vale? Son dos organismos diferentes. Uno es un organismo permanente, que es el que realiza la coordinación de las emergencias, y de los recursos, ¿no?, operativos, que es el centro dependiente de la Generalitat Valenciana, y el segundo es una estructura temporal que se crea para coordinar administraciones, el CECOPI. Cuando se hace una situación de emergencia nivel 2, ya se entiende, o del nivel 3, se entiende que la administración central se incorpora, porque es de ámbito supraautonómico, y entonces se genera el CECOPI, que estará en la propia sede del centro de coordinación, para coordinar a las diferentes administraciones, a los diferentes niveles, local, autonómico y estatal, ¿vale? ¿Qué ocurre con estos dos instrumentos? Bueno, vamos a ver, el Centro de Coordinación de Emergencias, el de la Generalitat, realiza una elevación del nivel de alerta en Utiel, Requena y La Plana a las 15 horas. Esto es, por parar un poco, que igual no sé si nos estamos explicando muy bien, pero es realmente básico. O sea, es la EMET, la analizamos y cumple, ¿vale? El CECOPI, cuando empieza a hacer su trabajo, tenemos aquí una cronología de alertas emitidas por la Generalitat del 29 de octubre, ¿vale?, que se transforman de esta manera, ¿no? Hay que diferenciar entre las situaciones de emergencia, que serían lo que conocemos como alertas, y luego la utilización del sistema ESALERT, que son dos cosas distintas, como imagino a esas alturas ya sabéis, ¿vale? La situación 2 de emergencia, el nivel 2 de alerta, se produce por el centro de coordinación a las 15, que es lo que permite la constitución del CECOPI, que creo que es a las 5 de la tarde, a las 17 horas, cuando finalmente se reúne, ¿vale? Sin Mazón, que decía que no tenía por qué estar, y se amplía la alerta de nivel 2 a toda la comunidad, a toda la provincia de Valencia a las 19:17, ¿vale? Y luego se hace la primera alerta a las 20:11, la primera alerta de utilización del sistema ESALERT, que es un sistema estatal, pero que instan los centros de coordinación autonómicos, ¿vale?, aunque el sistema sea de protección civil estatal, ¿vale?, la capacidad operativa
de emitir una alerta es autonómica, aunque utilice un sistema estatal. Y la primera es para toda la provincia a las 20:11, a las 8:11, en la que simplemente se recomienda realizar desplazamientos, y la segunda a las 21:03, en la que se insta a los residentes de determinadas zonas, que son las zonas más afectadas, a permanecer en sus hogares y estaban cerca de ríos, barrancos o ramblas, trasladarse a zonas elevadas, que es la segunda de las alertas. ¿Vale? Ahora, esto tiene sentido si lo ponemos en relación en cada una de las zonas con cuándo empieza, cuándo se inicia la inundación. ¿Vale? Ahí se ve. ¿Vale? Entonces, en la Horta Sud, ¿vale?, la hora aproximada de inicio de la inundación son las 18:30. La declaración de emergencia de nivel 2 es a las 19:17, o sea, es posterior, y la alerta es a las 20:11, es todavía posterior. ¿Vale? El aviso a la población, vaya. Ahí, luego está el aviso de las 21:03, que también le llega, pero bueno, contemos con el aviso inicial, digamos. En Valencia capital, la hora aproximada del inicio de la inundación es a las 7 de la tarde, la declaración es 17 minutos después y la alerta es una hora después, una hora y pico después. En la Ribera Alta, la hora de inicio de la inundación serían las 17:35, la declaración de emergencia sería a las 19:17 y las alertas a las 8 y a las 9. En el Camp de Túria la inundación es a las 16 horas, ya no vamos a decir el resto. En Requena-Utiel el inicio de la inundación es a las 12 horas, muy anterior. Hay una cosa, hay datos que no dejan de ser llamativos, que los estamos saltando porque tampoco te genera más dolor, pero estamos hablando, por ejemplo, de que en el municipio que primero se inunda, ¿no?, que la inundación empieza alrededor de las 12 del mediodía, hay 6 muertos. Es decir, van tarde, ¿no? Van tardísimo. Y esa relación se reproduce en el resto de sitios que hemos nombrado. La inundación empieza y mínimo una hora y media después el primer aviso, cuando tenían información suficiente para haber determinado antes esa gestión, empiezan muchísimo más tarde. O sea, es todo... O sea, no es solo el aviso a la población, que también, sino incluso la propia consideración de la situación de emergencia, que llega tarde. O sea, llega tarde las dos cosas, ¿vale? El tercer organismo que analizamos es la Confederación Hidrográfica del Júcar, ¿vale? En este caso hay dos elementos que podrían haber fallado. Uno es, que se han visto además, yo creo, con posterioridad. Uno es el sistema automático de información hidrológica, que no se ha demostrado del todo eficaz y que de hecho ya hay previsto un cambio al sistema de detección temprana o de atención temprana con un presupuesto, creo, de 22 millones, es una cosa importante, que es uno que ya tiene, por ejemplo, la Confederación del Ebro, ¿vale? Y como que a raíz de esto se ve que no ha sido suficientemente eficaz. Esto es una cuestión, en realidad, de medios atribuidos que difícilmente va a poder trasladarse a una denuncia penal, pero bueno, aquí se cuenta, ¿vale? Y en segundo lugar, el tema de las comunicaciones, porque es verdad que se hacen 198 correos, parece ser, una cosa que os digo, hemos sacado la mayoría de los datos de fuentes públicas, está sujeto a error seguro, alguno habrá, ¿vale? Aunque los hemos contrastado, pero entonces, bueno, eso será otra de las cuestiones que tenga que hacer el juzgado, porque es que es su labor, vaya. Como decía, ha habido 198 correos, a los que lógicamente nosotros no tenemos acceso, ¿vale? Pero entre las... no, entre las 5 no es ahí. No, es aquí, mira. Espera, aquí. Te voy a decir dónde está. Bueno, vale. Aquí. Entre las 16:13 y las 18:43 hay un parón en el envío de los correos. ¿Por qué? Hay que... No, porque esto en realidad es de titularidad estatal. Esto es gestión estatal. No. Entonces, bueno, quiero decir, esto hay que investigarlo también. O sea, es que el resumen, así muy resumido, era ese, pero es que entre las 5
y las 11 hay 193 correos. Y lo que dice, y lo que vemos es que hay un paro. Hay un momento, claro. Y eso igual sí puede tener relevancia penal, no lo sabemos. Pero bueno, creemos que eso también es una cosa que hay que investigar. Un tema que no tiene, o no creo que pueda tener relevancia penal, o no creemos que pueda tener relevancia penal, pero que también es relevante, al menos políticamente, es el tema del desmantelamiento que se hizo de la Unidad Valenciana de Emergencia. ¿Por qué entendemos que es difícil que tenga relevancia penal? Porque nunca se puso en realidad en marcha. O sea, se creó, pero no se dotó. Entonces, bueno, es que no dio tiempo, fueron meses. Entonces, si no se dota, no quitas nada, por decirlo así. Pero en realidad, políticamente, me parece súper potente, porque, quiero decir, es que era una UME para aquí. Claro, o sea, no es la capacidad de respuesta con ese organismo desarrollado frente a la incapacidad total y absoluta de respuesta. Es que, y no es un centro de coordinación, es que era una cuestión operativa, era una entidad operativa, no una entidad de coordinación, de gestión, de movilización de recursos ajenos, no, era de recursos propios, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un tema más político realmente que para incorporar a la denuncia, pero que nos parece muy potente. Y otro igual, también, que tampoco tiene reflejo en la denuncia, pero que también es muy potente, es el tema de las declaraciones de Mazón, de la subestimación que se hace de las alertas meteorológicas. O sea, tú no puedes llegar a decir, no se preocupen ustedes que esto a las 8 se acaba. La ridiculización que hizo de algunas decisiones, como de las de la universidad, ¿no? De parar a las 12, el Canal de Hierro. El día anterior dijo que las infraestructuras estaban preparadas, que no había motivos para una preocupación excesiva, y el propio día pone un mensaje, un vídeo creo que fue, ¿no?, que amainaría para las 18 horas. Quiero decir, bueno, esto sí puede tener una vinculación, o sea, sí puede tener una vinculación con un señor, o sea, tú tienes que tener una especial cautela cuando tú eres el primer cargo público a nivel autonómico y, por tanto, el primer responsable de esta historia, ¿vale? O sea, tiene difícil traslación, en realidad, a un marco penal, ¿vale? Pero yo creo que es relevante, y quizá en correlación con el resto de cosas, igual sí puede tener cabida. Lo tendremos que ver, ¿vale? Este es un poco el planteamiento que hacemos en la denuncia, ¿vale? Como ir organismo por organismo y analizamos un poco qué ha ocurrido con ese organismo, sin apriorismos, o sea, venga, vamos a por estos y no a por estos. Es un relato objetivo de todo lo que os hemos contado. Esto sería así. O más o menos objetivo, más o menos lo que nosotros hemos entendido, efectivamente, ¿vale? Pero con toda nuestra buena fe. Y luego le pedimos al juzgado que haga su labor, que es que investigue, ¿no? Que se dirija a la EMET para que la EMET le conteste en función de las competencias que ella tiene, qué hizo en esos días, qué alertas dio, cómo lo puso en conocimiento de quién, ¿vale? Lo mismo para la Confederación Hidrográfica del Júcar, ¿vale? Exactamente lo mismo. Oiga, ¿usted qué hizo? ¿Qué estaba dentro del ámbito de sus competencias? ¿Qué hizo y a quién se lo comunicó y cómo? En tercer lugar, al CECOPI, y también al Centro de Coordinación de Valencia. Al Centro de Coordinación de Valencia, además, le pedimos que identifique al equipo directivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el que más cerquita, desde nuestra perspectiva, está de poder incurrir en algún tipo de responsabilidad. Entonces, bueno, creemos que sí es relevante tener esos nombres, porque si hay que empezar por algún lado a tomar declaraciones a investigados, entendemos que va a ser por ahí, ¿vale? Sin que eso sea prejuzgar nada. Y lo mismo a Protección Civil Estatal, ¿vale? En relación al sistema de SALERT. ¿Quién lo pide? ¿Cómo lo pide? ¿Vale? Porque en el SALERT, aunque es verdad que operativamente lo tiene que pedir el centro autonómico, en realidad sí hay una duda razonable respecto de si tú tienes un órgano de coordinación superior de toma de decisiones, que es el CECOPI, si tiene él que decir algo al respecto. A mí eso me parece también un elemento de duda razonable y hay que investigarlo también, ¿vale? Y ya está, y esto es un poco lo que pedimos, y entonces, en función de lo que venga de los sitios, pues veremos el segundo capítulo, por decirlo así, ¿vale? Y ya está, y aquí ya termina.